Bien, después de tantos intentos ya estamos. Bien. La metodología que vamos a utilizar de trabajo es la de derivar parte de la actividad a los alumnos. Mm. Nuestra primera intención es ver en la primera parte de la materia, de la clase, un conjunto de contenidos teóricos. Más que verlos es discutirlos entre ambas partes y después dejar actividad para que ustedes elaboren para la próxima semana. Arrancamos la semana siguiente. La primera parte de la clase es discutir el tema de la clase anterior y avanzar con un nuevo tema y profundizar. Y de esa manera me parece que la metodología de aprendizaje es más dinámica y el objetivo que se puede llegar a lograr es mejor. Bien. Eso requiere que ustedes le dediquen trabajo, por eso nosotros difícilmente nos vayamos a quedar hasta las 22, sino que vamos a dar tiempo como para que ustedes puedan llegar a sus casas y dedicar el rato que se tendrían que dedicar a la clase teórica en clase, que lo puedan aprovechar Mm. y afianzar lo que estuvieron viendo un ratito antes. Es decir, la intención es esa. El link que aparece aquí es el link para acceder a Zoom en el caso de que eventualmente no puedan asistir a una clase, pero esto es en forma excepcional y no metódica, Mm. porque la universidad muy criteriosamente nos exige que las clases sean presenciales. Tenemos conflicto de aulas, problemas de aula. En el caso en el cual tengan que exponer algún tema que se les va a dar con anticipación, vamos a gestionar un lugar. Históricamente lo que hicimos fue aprovechar la sala de profesores que está aquí enfrente, Mm. que normalmente no se usa, entonces la reservamos cuando damos la actividad, confirmando que esté disponible, y de esa manera ustedes utilizarán lo normal que van a utilizar en una exposición, es decir, una pizarra más un cañón más una pantalla, Mm. y de esa manera ejercitarnos en la parte de movernos delante de una concurrencia, que en este caso va a ser reducida, pero ir acostumbrándonos a cómo es que tiene que ser la presentación ante un jurado eventualmente o ante una gerencia en un trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque uno de los objetivos que tiene el CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, que dice, entre otras cosas, que tenemos que cambiar la metodología de dictado de las clases para que no sean las clases tradicionales históricas, que era un fulano aburrido que hablaba 4 horas sin parar y que el alumno estaba pensando en qué le iba a preparar la madre, la esposa o la novia de comida para cuando llegaran a casa, o en cómo irá River en el partido que está jugando en ese horario, eh, que revertir la carga de trabajo, es lo que se llama habitualmente aula invertida, es que el alumno trabaje. Y para lo cual, entre otras cosas, se exigen lo que llaman competencias, que el alumno sepa diseñar equipos de telecomunicaciones, que el alumno sepa, para egresar, que el alumno sepa programar sistemas de comunicaciones digitales, que el alumno sepa, bueno, que el alumno sepa expresarse oralmente y en público. Entonces, eso es una exigencia. Otra de las exigencias es la parte ética. Nosotros vamos a hablar bastante de la ética profesional. Nosotros vamos a recomendar bibliografía, pero en ningún momento vamos a decir, este es el PDF del libro, porque eso es violar la ética profesional. Nosotros recomendamos bibliografía, intentamos que la universidad compre la bibliografía y que también de esa manera el alumno se acostumbre, el futuro ingeniero se acostumbre a leer libros técnicos, porque ustedes se imaginarán que cuando yo egresé de la universidad esto no existía. Es Sí. decir, todo esto hemos tenido que aprenderlo por la metodología que estamos proponiendo. Mm. Bien, entonces, comencemos por el principio.
¿qué es la gestión de proyectos? Este material fue eh, cedido originariamente por la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una materia que es gestión de proyectos. La idea de la universidad es que en algún momento, cuando se reelabore el plan de estudios, la parte esta de teoría de gestión de proyectos vaya mucho antes en la carrera y que de esa manera se pueda llegar a ejercitar la gestión de proyectos antes de egresar. Es decir, que ustedes tienen un montón de materias en las cuales hacen proyectos, pero que lo hagan con el criterio ingenieril de proyectos. Eh, ¿Cómo va tu... Vamos a utilizar mucho a Dilbert como herramienta de presentación con una sonrisa de los temas. ¿Cómo va? El que aparece aquí a la izquierda es el jefe. ¿Cómo va tu prototipo de computadora cuántica? Genial. El proyecto existe en un estado simultáneo de ser totalmente exitoso y no haber comenzado siquiera. ¿Puedo observarlo? Esa es una pregunta difícil. Bueno, acá empieza eh, la idea de prototipo. Prototipo va asociado con proyecto. ¿Cuál es el primer proyecto de la historia? Vamos a tratar de definir qué es proyecto y después ver cuál es en forma divertida, cuál es el primer proyecto de la historia. Y después hablar de ideas de proyectos y empezar a desglosar un proyecto en las distintas fases que tiene el proyecto. Y ahí vamos a empezar con el objetivo principal de la materia. Vamos a hablar de riesgos, calidad y después vamos a hacer un repaso final. El Project Management Institute, que vendría a ser el equivalente al IEEE para la gestión de proyectos, define un proyecto como un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's, ¿es un proyecto? Entra en la definición. ¿Sí? ¿Es único? Podríamos preguntarnos qué es único. Pero ¿se diferencia de las otras hamburguesas de McDonald's? No, pero es un producto. Está bien, pero no es único. No. Eh, Está bien, entiendo. Sí, no entendí a dónde iba. Está bien, sí, no es un proyecto. ¿Hacer un McDonald's es un proyecto? sí, Sí. sí, está bien. Y después aparece otro tema importante, temporario. Todo proyecto tiene un inicio y un fin. Sí. Entonces, yo quiero hacer un edificio de McDonald's y sé, desde el momento en el cual arranco en la concepción de que compro el local, arranca el proyecto en ese momento. Es decir, compro el local, no creo, compro el terreno o alquilo el terreno, empieza el proyecto. ¿Cuándo se termina? Cuando sirvo la primera hamburguesa. Único, no hay dos proyectos idénticos, aunque compartan mucho el resultado final esperado. ¿Un edificio de McDonald's es igual a otro edificio de McDonald's? No. ¿Son parecidos? Sí. Pero uno estará en una esquina, otro estará en la mitad de la cuadra, otro tendrá dos lotes, otro tendrá estacionamiento, otro tendrá automac. ¿Mm? No son iguales entre sí. Entonces, cada edificio de McDonald's es único. Bueno, el Project Management, esto está extraído del libro de bibliografía que vamos a mencionar en un ratito. Producto o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Entregables es algo concreto. Y acá entra el concepto de ingeniero. El ingeniero tiene que trabajar sobre magnitudes mensurables. Un hito un diagrama de temporal, un diagrama de Gantt. Uno siempre cuando encara cualquier tipo de proyecto hace un diagrama de tiempo. Es decir, yo me pongo a estudiar comunicaciones 3 y sé que voy a empezar a estudiar el lunes a la noche y tengo que terminar de estudiar el miércoles de la semana siguiente porque tengo el examen. Y ahí me voy a ir distribuyendo los objetivos de lo que tengo que hacer cada día. Y lo ideal sería que uno se fijara hitos concretos. Es decir, el primer día tengo que leer
la unidad uno de la evaluación y hacer el ejercicio o los ejercicios que tengo que me presentó la cátedra. Mm. Y así sucesivamente. Entonces, esos son hitos concretos, eso es un entregable, algo tangible, en general tangible. Puede ser diseñar un circuito. Es decir, en el momento en el cual terminé de diseñar un circuito o diseñar un equipo, aunque sea a nivel diagramas de bloques, cuando tengo impreso o en un archivo el objetivo, logré un entregable. Sí. Ese es algo que yo le puedo decir al project manager hice esto. Por ejemplo, si yo digo, tengo que diseñar el software de control de un SDR, Mm. ¿sí? Y le dedico en estos términos, y lo voy a hacer en 3 meses. Pasó un mes y medio. Te pregunto, ¿cómo vas con el proyecto? Mm. Si yo dije, tengo 3 meses para diseñar el software de manejo de un SDR, pasó un mes y medio. Si yo no defino con entregables, no sé si voy adelantado, atrasado, si gasté la plata que tenía que gastar o me quedé por debajo o estoy por encima. Mm. Entonces, si yo digo que voy a hacer un análisis de los distintos lenguajes que puedo utilizar para controlar el SDR, si digo tengo que hacer pruebas básicas, bueno, ahí estoy creando entregables. Mm. Es decir, algo que yo puedo verificar, ¿lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Ok. Eh, Mediante la producción de entregables, un objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce. Me parece que me mandé. A ver. Me había olvidado de compartir pantalla. Ah. Ahí. Un objetivo bueno, se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Y acá aparece un concepto que nos sorprende un poco, un servicio a prestar. Es decir, un servicio no es algo que uno pueda mostrar en una diapositiva, ¿no? O en una foto. Un servicio puede ser, por ejemplo, capacitar gente. Sí. Un servicio puede ser resolver la presentación de la declaración de impuesto a las ganancias. Eso es un servicio. Pero también forma parte de un proyecto. Puede formar parte de un proyecto. Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles. Es decir, esto está extraído del PMBOK, lo cual también sirve para decir, para plantear de que no, el PMBOK, nuestra bibliografía de cabecera, no utiliza palabras raras, palabras exóticas, sino que utiliza Sí. un lenguaje bastante familiar con la vida cotidiana. Pensemos, ¿cuál fue el primer proyecto de la historia? Ahí aparecen las pirámides, los Stonehenge en Gran Bretaña, la isla de Pascua. Mm. ¿Mm? Eh, Vamos a ver, la creación del universo. Mm. Por un rato, tomemos la Biblia. Mm. Tomemos la Biblia como libro histórico.
más allá de las creencias. Eh, la creación del universo, eh, ¿fue el primer proyecto? Si pensás que antes del Big Bang no hubo nada, Bueno, el Big Bang tiene, lo utilizan las religiones actuales, sobre todo las monoteístas, lo utilizan como el Big Bang, que es un gesto de creación de Dios. sí. Eh, Pensás que antes no hubo nada bien, y entendés que y se hizo un esfuerzo para crear el universo bien, y que el universo es único, bien. tendría que ser el ¿Y es primer. temporario? Si entendés que no se sigue haciendo esfuerzo para que el universo se siga expandiendo, ¿Sabemos si se sigue expandiendo? ¿Estamos seguros? Ojo, en este momento a mí me encanta el tema, ¿eh? Hay teorías que dicen que el universo en una parte se está expandiendo, en otra parte se está claro, contrayendo, y que va a llegar un momento en el cual, como es un resorte, se va a empezar a contraer. si asumimos que no se sigue aplicando esfuerzo para que siga existiendo, sí, entonces es un primer proyecto. Pero, ¿y cuál es el objetivo? Supongo que depende de la creencia de cada uno. Entonces, Pero vamos a charlar un poco. ¿Cumple la definición de ser un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único? Bueno, en parte sí, porque se supone que es único el universo, ¿no? Pero los proyectos reales son con recursos limitados. ¿El universo es un recurso limitado? ¿El final del proyecto está claramente definido? No. Bien, entonces, por ese lado tenemos un problema. El diluvio universal, a ver, el diluvio universal, y ahora nos vamos a dedicar a analizar un poco el Génesis, ¿no? Insisto, solamente desde el punto de vista histórico y cómo está escrito. El diluvio universal tuvo principio, sí. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que el mundo era un bolonqui y dijo, vamos a hacer pelota a todo. Vos, Noé, que sos un tipo bastante piola con una familia buena, vos vas a ser el que va a dar lugar a algo nuevo. Entonces, hacemos pelota a todo el resto. Entonces, ¿tuvo principio? Sí. Cuando empezó mejor dicho, cuando fue dando las directivas de lo que tenía que hacer Noé. Posteriormente, ¿tuvo fin? Sí, porque cuando dejó de llover, cuando bla, bla, se empezó a evaporar, se empezó a secar todo. Eh, Dicen que el arca de Noé, y esto también es científico, no es creencia, está en el monte Ararat, en Armenia. Dice que han encontrado fotos y restos y qué sé yo, está en un lugar medio complicado para llegar, pero dicen que sí. Entonces, desde ese punto de vista, parecería que no tiene las restricciones de un final incierto como sería el universo, sino que el final fue cierto y concreto. Terminó de llover, empezaron a bajar las aguas y Noé empezó a dar origen al nuevo mundo. Bien, vamos a ver un poco. Eh, el arca de Noé cumple con la definición de ser un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Y sí, Sí, sí. eh, vamos a analizarlo como se tiene que analizar cualquier proyecto. Desde la primera etapa, que sería la planificación, y después el desarrollo, y después llegar a la parte final, que serían las conclusiones. Vamos a ver. Arranquemos. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos un proceso de iniciación, un proceso de planificación, un proceso de desarrollo del proyecto y un proceso de fin de proyecto. En realidad, después vamos a ver que hay un quinto proceso que es el de control. Cuando estamos haciéndolo, control no es que el que diseñó el microprocesador del teléfono celular que todos tenemos en el bolsillo
El tipo dijo, bueno, lo mando a hacer, me saldrá la parte de litografía y la producción, me saldrá 200 millones de dólares, me tiro a ver cómo sale. Mm, No, sino que lo fueron chequeando, lo fueron probando. Eso es lo que llamamos la fase de control. mm, Es decir, viendo Yahvé, aquí estamos leyendo el Génesis, ¿no? Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves. Las sierpes son los reptiles. Y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracias a los ojos de Yahvé. Es decir, Dios se dio cuenta de que Noé era un tipo rescatable con su familia. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró a tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, haces el arca de cañizo, haces de hacer, ¿no? mm, Haces el arca de cañizo y lo calafateas por dentro y por fuera con betún. Entonces, eso fue la iniciación, decir, quiero hacer esto. mm, Evidentemente, uno, ¿no? No es el caso de Dios, uno tiene que analizar si el proyecto ese se justifica hacerlo o no. mm, Porque a mí me encantaría tener un helipuerto en mi casa. Lo empiezo como un proyecto. Yo vivo en un PH, ¿dónde pongo el helipuerto? Entonces, primero de todo, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Tengo los fondos para hacerlo? mm, ¿Se justifica hacerlo? ¿Qué gano con hacerlo? Bueno, evidentemente, en ese caso de querer hacer un helipuerto en mi casa, no va. Entonces, lo primero que tengo que decir es, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, acá Dios dijo, lo hago. Y ahí le empezó a dar las directivas a Noé. Es decir, sería la planificación. ¿Qué significa en este caso la planificación? Hacerlo de tal tamaño, con tantas cubiertas, junta animales, no los mezcles porque el león se va a morfar a la cebra, y mm, todo ese tipo de directivas, entonces hace varias cubiertas. Pone en un lugar estén ustedes, en otro lugar llévate Morphy, porque esto va a durar para mucho y no te morfes los animales que estás pretendiendo salvar, así que tener la precaución de juntar comida previamente, y le dio todas las directivas, es decir, la planificación. Y acá lo estamos marcando con otro color. mm, Hasta ahora lo que era el proceso de iniciación lo marcábamos en gris y ahora el proceso de planificación lo estamos marcando en amarillo. Así es como lo harás. Longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. mm, Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda la carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Bien, existió un paréntesis digamos, para alejarnos un poquito. ¿El diluvio existió? no como probablemente universal, pero sí como fenómeno. En todas las religiones y prácticamente en todo el mundo existió algo como un diluvio. Mm, Una de las hipótesis más nuevas que leí fue que saliendo de la era glacial, que hemos tenido varias eras glaciales a lo largo de la historia del planeta Tierra, se había creado una especie de hielo de centenares de metros de altura sobre toda América del Norte. mm, Y cuando salimos de la era glacial, todo eso era un campo de hielo de centenares de metros de altura. Y paulatinamente,
cuando las eras glaciales no tienen una explicación todavía, que algunos lo vinculan con la aparición de basura, de basura espacial que tapa la llegada del sol, o algún volcán que tape la llegada del sol, y bueno, y eso produce la disminución de la temperatura. Terminó la era glacial, se empezó a derretir el hielo. Se empezó a derretir el hielo primero en la zona central de América del Norte Sí, y quedó una especie de cáscara de hielo en la parte, en la periferia. Un buen día se rompió, es el desprendimiento del glaciar Perito Moreno, que un día se rompe, bueno, se rompió y liberó miles de millones de metros cúbicos de agua de golpe a los mares. Y eso produjo un tsunami de dimensiones impresionantes. Es una explicación. sí. Digamos que la interpretación que le da la Biblia está pensado para un pueblo hace 5.000 años, al cual no se le podía hablar ni de la teoría de Darwin, no se le podía hablar ni de la cosmogonía, ni de nada por el estilo, sino que se le tuvo que dar de acuerdo con lo que podían llegar a aceptar en ese momento. Mm. Eh, de cada especie y de todo ser viviente, no, perdón, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tu mujer, y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos. Digamos, pavada del supermercado que tiene que haber ido Moisés como para juntar comida para todos los animales que estaban ahí. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Proceso de ejecución ahora, ¿no? Mm. Planificación. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca, tú y tu casa y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras, para que sobrevivan la casta sobre la haz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré de sobre la haz del suelo todos los seres que hice. Ejecución de vuelta. Entonces hablamos primero iniciación, planificación, ejecución. Y Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró, lo cual también se ha documentado históricamente de que los seres humanos hace miles de años vivían mucho más tiempo que en la actualidad. Algo habremos hecho. Noé contaba 600, bueno, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros y de las aves y de todo lo que serpea por el suelo. Sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras como había mandado Dios a Noé. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, las sierpes de cada especie, que reptan sobre la tierra, y las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca, siempre estamos hablando de la ejecución. Entraron con Noé en el arca, sendas parejas de toda carne en la que hay aliento de vida. Y los que iban entrando eran macho y hembra de toda carne, como Dios se lo había mandado, y Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, crecieron las aguas y levantaron el arca que se alzó por encima de la tierra.
Subió el nivel de las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas, quedando cubiertos los montes. Pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en la tierra firme, murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre el haz de la tierra, del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todos fueron exterminados. Las aguas inundaron por espacio de 150 días. Bien, hasta ahora fue el proceso de ejecución. Ahora viene la parte de control, lo que dijimos que cuando uno encara un proyecto tiene que verificar si la cosa se está haciendo bien. En el capítulo 8 del Génesis dice, acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados con que él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Dicho de otra manera, empezó a evaporar. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado. Y en el mes séptimo del día 17, varó el arca sobre los montes de Ararat, cosa que dicen que ha sido verificada históricamente y que se han encontrado por medio de vehículos no tripulados de que existe algo ahí arriba del monte Ararat, en un lugar bastante difícil de acceder. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo y el día primero del décimo mes asomaron las cumbres de los montes. Al cabo, y acá viene el proceso de control, al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. Digamos, estuvo probando. ¿Qué podía hacer eh, Noé para ver si ya había zonas de la tierra que estuvieran secas? Largar algún pájaro y ver en algún momento si el pájaro no volvía, significó que había encontrado algo comestible, y entonces significa que había pasto o que había árboles o que había semillas o lo que fuera, entonces ya la cosa estaba llegando a su fin. La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la asió y metióla consigo en el arca. Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer y aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas por encima de la tierra. Digamos que evidentemente es una ficción porque tan rápido el olivo no va a brotar después tapado por agua. Pero bueno, aún esperó otros 7 días y soltó la paloma que ya no volvió donde él. El año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas de encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y he aquí que estaba seca la superficie del suelo. En el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Entonces, de vuelta, planificación. Hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Dios dio el proceso de iniciación diciendo, esto es un bolonqui, vamos a hacer pelota todo, vos te salvás. Después vino la planificación, que fue que le dijo cómo tenía que hacer el arca. Después la ejecución, empezó a llover. Y después el control fue, tiramos un pájaro para ver si vuelve o no vuelve. De ahora a vuelta, ¿qué hacemos? Llegamos a un punto en el cual se terminó el diluvio, murieron todos los bichos, salvo los que están arriba del arca. Dice, habló entonces Dios a Noé en estos términos: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañan, aves, ganado y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, que pululan sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Me imagino la baranda que debía haber adentro del arca, ¿no?
Entonces, ¿qué fue? Noé tuvo que ejecutar lo que había dicho Yahvé. Salió pues Noé y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Y ahora viene la quinta, el quinto proceso. Hasta ahora habíamos hablado de cuatro, ¿sí? El quinto proceso, el proceso de cierre. Es decir, saco las conclusiones y yo digo, ¿este software lo voy a usar o no lo voy a usar? ¿Este proveedor es buenísimo o este proveedor es una porquería? Y todo aquello que saco como conclusión de la ejecución de este proyecto, lo guardo para decir, el próximo proyecto no voy a empezar desde cero. Es una forma de aumentar la productividad. El próximo proyecto voy a arrancarlo desde con toda la experiencia que ya tengo. Al aspirar Yahvé, el calmante aroma dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Son las conclusiones. ¿Bien? Entonces, repetimos, el Project Management Institute define un proyecto como el esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Entonces acá tenemos, primero, buscar el propósito del proyecto, el alcance del proyecto, la gente que va a trabajar en el proyecto, la parte financiera del proyecto. Dios no tenía problemas de la parte financiera, le debe haber dado una tarjeta Black a Noé para ir a comprar comida para los animales. Escalas de tiempo, riesgos. El riesgo, nos vamos a anticipar un poco, vamos a spoilear un poco la materia. El riesgo es, a ver, ¿qué idea te da el riesgo? ¿Algo predecible o algo impredecible? No tiene que. Es algo es impredecible en el sentido de que yo me preparo, o sea, yo asumo un riesgo cuando siempre uno asume cierto riesgo, pero es impredecible porque no sabes si va a ocurrir o no. Ujú. Uno está preparado o tiene que estar preparado para asumir cierto riesgo. Yo puedo predecir la existencia de un tornado, No sabes cuándo va a suceder. Exacto. sí va a suceder. Sí va a suceder. Es decir, yo no sé si va a suceder y si pienso que puede suceder porque yo estoy trabajando, estoy haciendo una fábrica en Florida, en Estados Unidos, Sí, ¿no? O no, ahí en la zona del centro es donde se arman los tornados. Y ahí es probable. ¿Puedo evitarlo? no, ¿Y qué puedo hacer? Porque si me agarra un tornado me hace pelota la fábrica. no, tenés que entrar a cierta gestión de riesgos, tenés que saber si vas si te decidís a construir una fábrica ahí, tendrás que usar materiales que resistan O o sacar un seguro. sacar un seguro. Eso sería la forma de mitigar el riesgo. Em, Bien, en ese caso, si yo estoy haciendo en la zona qué sé yo, de la zona central donde siempre hay tornados, eh, tengo que tener en cuenta eso. Si lo voy a hacer en, qué sé yo, en Santiago del Estero, y qué sé yo, ahí es muy difícil que haya un tornado. Y ahí viene otro punto, los riesgos. Ah, ¿Tengo que tener en cuenta todos los riesgos? No, depende de la persona, depende del proyecto. Quiero hacer una central nuclear. Ahí sí. ¿Todos los riesgos? Te pongo un Y ejemplo, a ver. ¿Puede caer un meteorito? es poco probable. ¿Pero puede caer? Sí.
¿Voy a hacer una central nuclear a prueba de meteoritos? No, pero la vas a hacer la prueba de aviones. Bien. Un avión es una cosa, un meteorito es otra. Eso sí. Pero no sé mucho de meteoritos. Pero estimo que Mirá que un meteorito, guarda con. un meteorito fue el que hizo desaparecer No, obvio, sí, sí, sí. a los No, no, dinosaurios, estamos, ¿no? estamos hablando de pequeñas escalas. Bueno, así que tengo que marcar un límite en el cual decir, de acá para acá me preocupo de los riesgos, de acá para acá no me preocupo de los riesgos. Mm. ¿Por qué? Porque la severidad de que me caiga un meteorito en la planta nuclear es terrible, pero la probabilidad es bajísima. Mm. Con lo cual, bueno, tengo que encontrar alguna métrica que me diga, multiplico severidad terrible por probabilidad bajísima. Y si me da un número por encima o por debajo de este, por algún criterio, digo, ¿lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces ese es el tema riesgos que le vamos a dedicar bastante tiempo. Y después viene la implementación, hacerlo, Mm. que era lo que tuvo que hacer Noé durante todo el tiempo de gestación del arca, ¿no? Bien, entonces, no confundir proyecto con operación, algo de lo que habíamos hablado. La diferencia entre hacer un McDonald's y hacer una hamburguesa. Mm. O sea, el proyecto es hacer el edificio de McDonald's. La hamburguesa es el producto. Son dos cosas totalmente distintas. Eh, por ejemplo, un Renault Minuto, el servicio de un auto en el Renault Minuto es un servicio, es un producto. Hacer el Renault Minuto, decir, voy a poner acá un levanta autos, acá voy a poner la estación de cambio de aceite, las oficinas, bueno, eso es otra cosa, eso sí es un proyecto. Mm. Bueno, este es el PMBOK, la séptima edición, que es la bibliografía recomendada. Eh, Y la diferencia que hay entre la séptima edición y la sexta a la quinta no es necesariamente que agregaron cosas, Mm. sino como la gestión de proyecto es, en, en un cierto aspecto, prueba y error. Entonces, en la sexta edición dijeron, probamos tal cosa y analizan el resultado, que en esa no terminó siendo como esperaban, y en la séptima edición proponen, hacemos esta otra cosa. Ok. ¿Mm? Por ejemplo, con la incorporación de tecnología. Entre la primera edición y la séptima edición, la tecnología, como han pasado más de una década, casi 2 décadas, la tecnología ha evolucionado tanto que hoy tenemos, por ejemplo, conceptos de inteligencia artificial que hace 20 años no existían. Sí. Entonces, la gestión de proyectos es la aplicación sistemática de conocimientos, habilidades, capacidades, herramientas y técnicas para lograr satisfacer los requerimientos del proyecto. Si yo sigo todo esto, ¿puedo garantizar que mi proyecto va a tener éxito? No. No. Ahora, entonces, ¿por qué lo voy a usar? Tendrás más probabilidades de tener éxito. O disminuyo las probabilidades de fracaso, que es lo mismo. Uno menos. Exactamente. Entonces, una de esas, si pruebo esto, es más probable que salga a que si me largo a programar o a armar las cosas sin ningún tipo de criterio. Este es el otro libro que recomendamos, que es el Project Management for Dummies, que es una versión un poco más, digamos, más acotada Mm. y sin tanto texto. Digamos que han sabido resumirlo y quedarse con las cosas concretas. También hay alguna bibliografía específica de algunos puntos, por ejemplo, el desglose de las tareas, que vamos a ver más adelante, se llama Work Breakdown Structure, es decir, estructura de desglose de tareas.
y hay bibliografía específica para cómo hacer el WS. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas en la dirección de proyectos? Lo que vemos acá son ideas generalmente reconocidas. Son aplicables en la mayoría de los proyectos, no en todos, la mayoría de las veces, no en todas las veces, y que existe consenso sobre su valor y utilidad. Son recomendaciones. Mm. Un poco lo que vos decías antes. Si no lo hago, y la cosa va a andar mal. Es más probable que ande mal. Entonces, estos son recomendaciones que han demostrado a lo largo del ejercicio de la profesión que tienden a andar bien. Buenas prácticas significa que existe consenso general acerca de que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a los procesos de dirección de proyecto pueden aumentar la posibilidad de éxito para una amplia variedad de proyectos para entregar los resultados y los valores de negocio esperados. ¿Es una metodología? ¿Es un algoritmo? No. No es x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0. Son recomendaciones. ¿Son aplicables a todos los casos? Decimos que no. A todas las especialidades decimos que no. Algunos proyectos. Las pirámides de Giza, los Juegos Olímpicos, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, un libro para niños, el Canal de Panamá, aviones a reacción comerciales, la vacuna contra la polio, la llegada del hombre a la luna. Y esto es importante para ponerlo en un banner arriba de nuestro escritorio. Las organizaciones exitosas crean proyectos que producen los resultados deseados en los plazos establecidos usando los recursos previstos. Nosotros tenemos convenio con una universidad de Israel, en la cual el contacto en esa universidad es un ingeniero uruguayo que se radicó en Israel hace muchos años y se especializó en la dirección de proyectos en una empresa de la industria eh, militar y aeroespacial en Israel. Y tenían, con el paso de los años me olvidé si 2 o 3 ingenieros dedicados exclusivamente al seguimiento de los proyectos. Tenían 15.000 personas, de las cuales 7.000 eran ingenieros. Y eran personas que se encargaban de estar permanentemente siguiendo el estado de avance de los proyectos. Claro, tenían ellos una serie de directivas, porque ahí no se puede mandar macanas. Cuando uno está haciendo un arma, y caramba, si estoy haciendo un cohete que existe, es probable que le explote al avión que lo está tirando, y me parece que estoy fallando en algo. Entonces, buscaban tener éxito y lo lograban por las características del trabajo que estaban haciendo. Nunca contó muchos detalles, pero daba la sensación de que la cantidad de éxitos que tenía era muy superior a la cantidad de fracasos que tenía. Y esto es lo importante y es el resumen de todo lo que hemos visto. Procesos de inicio, procesos de planificación, ejecución, y fíjate que eso surgió también en el análisis que hicimos del Génesis. Un momento en el cual se había ejecutado una parte, que fue que se había llenado de agua la tierra, y cuando empezó a bajar, de vuelta Dios le dio directivas a Noé, que era una planificación. Y tenés que ir liberando a los animales y todo ese tipo de cosas, bajando y todas esas cosas. Entonces, es un loop. Al mismo tiempo que estamos haciendo este loop, monitoreamos y controlamos los procesos. De vuelta, mando a fabricar un microprocesador para un teléfono y no le tiro un archivo VHDL al fabricante, decirle, armalo, vamos a ver cómo sale. Si no, se lo voy a mandar cuando tengo simulado una buena parte del proyecto
Y también, aparte de simulado, tengo probado por partes, de manera que estoy invirtiendo un montón de guita y un montón de esfuerzo, no me voy a tirar a la pileta sin tener la certeza que haya agua. Entonces, ese proceso que estamos acá iterando con el monitoreo y el control tiene que ser constante. Y por último tenemos la parte de proceso de cierre. Es decir, el proceso de cierre es en donde se analiza cómo anduvieron las cosas y si tuvimos un buen resultado y sacar las experiencias que después voy a utilizar. Eh, Estos son los procesos. Mientras que las fases son inicio del proyecto, organización y preparación, llevar adelante y el cierre. Digamos que el llevar adelante incluye el proceso de monitoreo y control. Entonces, lo de arriba son los procesos, lo de abajo son las fases. Hay que saber diferenciar unos de los otros. El esfuerzo no es constante, porque la mayor parte del esfuerzo se tiene que concentrar en la ejecución. Pero arrancamos con un pequeño grupo que inicia el proyecto, otro grupo que lo organiza, hace la planificación, otro que lo ejecuta y otro que hace el proceso, la fase de cierre. Un ejemplo concreto, hace muchos años, la gente de Siemens, que estaba acá en Ruta 8 y Camino de Cintura, decidió hacer una central telefónica rural, antes de que existiera la telefonía celular y la telefonía satelital. Orientado, por ejemplo, a un campo que estaba, pongamos, a 30 kilómetros de Chascomús, al cual no se le podía tirar 30 kilómetros de cable, porque primero se le iban a robar. 30 kilómetros por el medio del campo es muy tentador. eh, y aparte para un solo usuario. Entonces, la idea que tuvo esta gente es establecer un enlace entre el campo y la planta urbana de Chascomús, eh, establecer un enlace de microondas y cuando llegaban a Chascomús entrar en la red. En ese momento estoy hablando del año 80 y pico, era una idea revolucionaria que la exportaron mucho a zonas como Singapur y lugares que tenían ese mismo tipo de distribución geográfica que tenemos acá en la Argentina. Eh, Estuvieron 6 ingenieros trabajando, y me consta porque yo los conocía y los visitaba, porque, digamos, tuve una parte de capacitación después. eh, 6 ingenieros, 6 meses trabajando sobre papel, ya existía la PC, sobre papel, planificando. Es decir, ellos dijeron, tenemos que hacer un coso. El coso lo dividimos en cositos. Los cositos los dividimos en milicositos. Los milicositos en microcositos y en nanocositos, hasta llegar a tamaño de cositos que fueran manejables. Y que llevaran, por ejemplo, y eso fue un criterio, que llevaran 80 horas hombre. Planificación como la Gran 7. De esa manera, lo que era un proyecto muy difícil de abarcar, lo llevaron a módulos que fueran accesibles. Bien, si lo llevamos a los procesos, a los grupos de procesos, también vemos que el proceso de iniciación tiene principio y fin. El proceso de planificación tiene principio y fin, pero fíjate que llega a tener planificación cuando está en ejecución todavía. Sí. Porque van surgiendo cosas. No es esto, de vuelta, no es una metodología, no es x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, sino que van surgiendo cosas que requieren adecuación de la planificación. Y cuando ya estamos en la parte final, le damos gas a la parte de cierre. Es decir, sacar conclusiones, incorporarlo en el historial de la empresa. Entonces, la iniciación corresponde al go, no go.
¿Lo hago o no lo hago? Es fundamental que tengamos la posibilidad de decidir lo hago o no lo hago. ¿Bien? Si no puedo decidir, si me viene impuesto desde arriba, tenés que hacerlo, ya no es un proyecto. Porque el proyecto tiene que tener en algún momento la posibilidad de decir, no lo hago porque esto no me reditúa económicamente, porque voy a perder plata, porque el producto que voy a generar está fuera del mercado. Aquí interviene mucho el tiempo. La primera tablet que yo conocí fue en la década del 90 y la hizo Hewlett Packard, que era una PC en la cual la pantalla era táctil, pero no existía las pantallas táctiles como tenemos hoy en día con las tablets y con los teléfonos, sino que había que agarrar más o menos un martillo y un formón como para darle, y fue un fracaso, porque no era el tiempo, la tecnología no era la adecuada. Bien. ¿Qué significa el go no go? Justificar el proyecto. ¿Qué son los resultados previstos? Tengo que definir claramente qué quiero hacer. No, más o menos, sino que quiero definir claramente qué quiero hacer. Eh, ¿Qué restricciones e hipótesis? Restricciones significa y que no tiene que salir más de tanto porque hay algo parecido de la competencia, pero el mío va a ser mejor, pero el precio del mercado es este. Y hipótesis. Por ejemplo, que no vamos a tener problema para importar componentes. Desglose del trabajo previsto y cronograma. Desglose del trabajo es lo que dijimos antes. Sí. Del coso pasar al cosito, al milicosito, al microcosito, al nanocosito y ahí para abajo hasta llegar al límite que sea manejable. El desglose de tareas no lleva tiempos asociados. El desglose de tareas no lleva tiempos. Los tiempos van a aparecer al lado, en lo que llamamos nosotros cronograma. Sí. Yo las tareas las voy a decir, por ejemplo, 1, iniciación. 1, análisis de posibilidad de hardware. 1, hardware analógico. 1, 2, hardware digital. Y así sucesivamente. Esos números que le fui poniendo son los que voy a utilizar en el diagrama temporal. Entonces, el WS, el desglose de tareas, no lleva tiempos, pero asociado tiene otra etapa que es el diagrama temporal, que ese sí lleva tiempos. ¿Sí? Asignar roles y responsabilidades. Es decir, la gente esta que diseñó la central telefónica rural, una vez que vieron qué era lo que tenía que hacer, dijeron, bueno, necesitamos gente que esté especializada en hardware, gente que esté especializada en programación. Y fueron llenando los casilleros dentro del organigrama con la gente que podían llegar a conseguir la óptima para ese trabajo. Roles y responsabilidades. Lo de responsabilidades lo vamos a ver más adelante. No es algo tan lineal como uno supone el tema de responsabilidades. Eh, Recursos humanos y no humanos. Humanos es personal, Sí. no humanos es la locación, aire acondicionado, internet, luz, gas, etc. Gestión de riesgos e incertezas. Plan de comunicación del proyecto. Bien. ¿Qué significa comunicación del proyecto? Significa reunimos a todo el personal de la empresa, hasta las ordenanzas, y le decimos, muchachos, empezamos un proyecto que si esto nos sale bien, nos paramos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Eso significa la comunicación inicial. Después, a partir de ahí, cuando tenga que decidir si utilizo capacitores de, qué sé yo, cerámicos o capacitores de poliéster, no voy a reunir a toda la empresa. Entonces, ahí voy a hacer una reunión pequeña y le voy a decir al grupo de personas afectadas, muchachos, de buena reunión, vamos a usar capacitores de poliéster. Y después, el plan de gestión de calidad. Y esa gestión de calidad es algo que por el momento nos resulta intangible. ¿Qué eso significa calidad? ¿Tenemos alguna idea en que
Yo un teléfono, del viejo teléfono de línea, lo puedo usar para una comunicación telefónica. El teléfono celular también. Sí. Pero hoy tenemos dos calidades distintas, porque yo con el teléfono celular puedo hacer un montón de cosas aparte de hablar por teléfono. Con el teléfono de línea no, Mm, ¿correcto? sí. Pero Sí. calidad no va más orientado al, a decir, experiencia del usuario, no a la experiencia del usuario, sino al cómo cómo se desarrolla esa comunicación y cómo definir si la comunicación es aceptable o por algún tipo de parámetro y no por otro. Bien, bien, correcto. Entonces, en base a lo que yo quiero hacer, de acuerdo con lo que definí en el proyecto, voy a utilizar estándares, normas que va a tener que cumplir el producto. Y esa es la calidad. Mm, claro. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, el coso este que quiero hacer tiene que cumplir con la norma ISO número tal. Y si lo quiero exportar a Europa, tendrá que ser la ISO número tal y la número cual. Eso es calidad, en definitiva. Pero de vuelta, nos estamos anticipando. Bien. Eh, los procesos de ejecución implican conformar los equipos, asignar y explicar tareas y roles de cada miembro, definir las formas de comunicación, decisión y discusión. Es decir, em, en una empresa estructurada existen procedimientos para la mayor parte de las cosas. Mm, Por ejemplo, eh, conozco una universidad que dentro de sus procedimientos es, si por alguna razón se corta el agua, se suspenden las clases. Hay un procedimiento que dice que se entra, y eso está, porque ellos trabajan con ISO 9000. Eh, corte de agua, hay que hacer este procedimiento. Corte de luz, hay que hacer este procedimiento. Eso depende de la estructura y la filosofía de cada empresa. O la mm, otra es, sí, llamemos al jefe que está de vacaciones en el Caribe y preguntemos qué tenemos que hacer si se cortó el agua. Entonces, eso es la forma de comunicación, decisión y discusión. Podemos decidir reunirnos todos los lunes de 14:30 a 16:30 para definir qué vamos a hacer en la semana y ver qué pasó la semana anterior. Alternativa uno. O la alternativa 2 es decir, nos reunimos cuando haya un tema concreto. Ahora, si optamos por la primera alternativa en horario fijo, si no hay tema, y hablaremos de cómo va el campeonato de la NBA, y la otra alternativa es, si es a demanda, y tengo que empezar a laburar con las agendas de todos los que tienen que intervenir y encontrar el punto en el cual coincidan todos. Digamos, cada uno depende de la filosofía de cada empresa. mm, Es decir, si la empresa es con la gente que está viniendo mayoritariamente, coordinar las agendas no es tan grave como puede ser que tenga vendedores, que uno esté en este momento en Catamarca, que el otro esté en Río Gallegos y que el otro esté en Posadas. mm, Anunciar y explicar el proyecto a toda la organización. Entonces, el proyecto lo presento a toda la organización para motivar a la gente. Frase para guardar. El project manager tiene que tener características de psicólogo. Tiene que saber cómo manejar conflictos entre la gente. Tiene que evitar que se generen los conflictos en primer lugar, pero si aparecen los conflictos, saber cómo manejarlos. Saber cómo motivar a la gente. Porque lo peor que puede llegar a suceder es que la gente esté aburrida, mal paga, con bronca, con mufa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Seguimiento y control. Comparar el desempeño real con la planificación. Identificar y resolver los problemas que aparecen. Mantener a todos informados. Mantener a todos informados. Se va a repetir esto. Procesos de cierre implican obtener la aprobación de los resultados finales, cerrar los contratos del proyecto, ayudar a los miembros a pasar a otro proyecto en el caso que
sea una empresa que tiene personal estable, o la otra opción es que gente por contrato terminó su tarea. Si no hay trabajo, ha sido un placer. Forma parte de la Sí, regla del juego. sí, Hacer una evaluación final con las lecciones aprendidas. ¿Quedó claro? perfecto. Bien. Entonces, para la semana que viene, vamos a fabricar, vamos a crear una pizzería. Mm, ok. Es decir, tenemos que hacer todo el análisis y ahí tratar de comunicarte con Emanuel, me gustaría que lo trabajaran en conjunto para hacer una pizzería que se dedique obviamente a hacer pizzas. Una cantidad reducida de variantes de pizza, es decir, no la de pizza, la pizza de ananá, ananá de Curitiba con morrones, no, sino pizza de mozzarella, fugaceta, digamos, nada del otro mundo. Un estudio de cómo harían una pizzería. Mm, ok. Bien, ¿De acuerdo? muy bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer de aquí en más? Vamos a empezar a profundizar cada una de las fases del proyecto que hemos visto. Bien. Es decir, Ok, a partir de las... por eso, busquemos un tema, un proyecto que después lo podamos ir analizando y desmenuzando. Y que después ustedes, cada vez que avancemos un poquito más, digamos, esto que yo el primer día de clase lo arranqué sin conocer, convendría que lo hubiera modificado pensando en esto. Mm, bien. ¿Está bien? Ok. Y nos mantenemos en contacto por mail y al pie de mi correos electrónicos aparece un número de teléfono que es el teléfono que utilizo con fines laborales y la universidad y que se pueden comunicar por WhatsApp por ahí o Ok. llamarme y por mail. Bien. Ok, está ¿Quedó bien. claro? Está bien. Entonces, para la semana que viene, hablo con el Manuel Esto por mismo, esto. todo esto, tanto el PDF de lo que hemos visto hasta ahora como la grabación, esta la voy a subir en un ratito Ok, a YouTube y les paso el link. perfecto. Entonces hablo con el Manuel para la semana que viene. eh, Hacer una presentación, o sea, de cómo Sí, lo vamos a lo charlar, lo estructuro. vamos a charlar. Ok, durante la semana. O sea, Lo presentan el miércoles próximo, pero lo vamos, digamos, eh, no es algo que ustedes tienen que presentar el proyecto final no, no, pero armamos unas diapositivas, como ustedes un... prefieran. Ok, no, no, yo para tener una idea de No, por qué tipo de entregable. el entregable va a ser una discusión. Ok, ok, eso es lo que quería. No es de vuelta. Yo, cuando pensemos en la pizzería, finalizar la cursada, es muy distinto de lo que vamos a empezar a charlar la semana que viene. Ok, ¿De está, acuerdo? perfecto. Listo. Bien, bueno, bueno, profe. Entonces, nos vemos la semana que viene. Chao.